Buenas tardes, José. Buenas tardes, José. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo lo trata el sol de diciembre ya? Hay lluvia, pero ya es... Lluvia helada. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Buenas tardes, desde San Juan de Nepomuceno, Germán Rodríguez. Hola Germán, ¿cómo estás? Un gusto. José Luis Brieva. Ahí les prendo un momentico la cámara. Bien. Bien, bueno, como les decía Kelly, pues vamos a trabajar hoy el tema de las generalidades del acuerdo final de paz. Pero pues lo que queremos es que de alguna forma los consejos territoriales de planeación conozcan bien cómo están articulados precisamente a la ejecución, por así decirlo, de cada uno de los acuerdos, de los elementos que se acordaron en el acuerdo final de paz, máxime cuando estamos en municipios PEDET, y pues el PEDET como tal fue algo que se acordó en esta negociación. Entonces, ya a partir de solo ese instrumento de planificación territorial, podrán imaginarse ustedes qué tan importante es la participación de los consejos territoriales de paz dentro de la ejecución, dentro del alcance de los acuerdos, de lo pactado en el acuerdo final de paz. Entonces, hoy pues vamos a hablar de todas las generalidades, de los puntos que se acordaron, algunas cosas de los puntos, y en la próxima ocasión, es decir, en el día el viernes, estaremos mirando. Entonces, yo quiero el viernes hacer de alguna forma un ejercicio práctico con ustedes, donde así que vayan preparándose porque lo que quiero es que con ustedes o ustedes mismos identifiquen cómo participarían, cómo son ustedes, por así decirlo, cierta garantía que hay para que se ejecute el acuerdo final de paz. Entonces, se van a dar cuenta que mucho tienen que ver ustedes y que la responsabilidad es grande, ¿ok? Entonces, el viernes vamos a trabajar es en eso, es en que yo les pregunte o que revisemos qué instrumentos nos garantizan precisamente que se logre la paz duradera, ¿verdad? Entre otras cosas. Bien, entonces, antes de comenzar a desarrollar toda la temática, ¿quién se puso a tomar antes? Creo que es la señora Milena. Sí. Antes de que se... ¿cómo es? De que empecemos acá a abordar toda la temática con mi presentación, Eli, pues vamos a presentarles un video en donde, un video muy práctico, en donde se explica bien, pues, en qué consisten los acuerdos de paz, ¿ya? Voy a compartir para que comparta Kelly, y por favor, pues, presten mucha atención, porque repito, la idea es que el viernes, pues, hagamos un ejercicio en donde ya ustedes nos puedan a nosotros decir, somos importantes en el acuerdo de paz en el primer punto por esto, esto y esto. Somos en el segundo punto de participación ciudadana, el papel que jugamos es este, ya que entre otras cosas es en el segundo punto, específicamente en el 2.2, en el ítem 2.2, en donde se demarca cuál es la importancia que tienen las instancias como los consejos territoriales de planeación dentro del acuerdo de paz.
Entonces, Kelly, te agradezco, me colabores allí. Deja que Dale. yo no sé si es, dale. Ya logran ver la pantalla. Sí, Kelly, sí, ahí se ve. Sí. Puedes ampliar. Competencias para la paz territorial. No se escucha casi, Kelly. Acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se Espera. Hay una forma que te da para que tú puedas compartir con el sonido. Ah, miércoles, eso sí no la sé. No la sabes. No, o sea, nunca lo había hecho. Siempre compartía normal. Sí, hay una forma. Hola, ¿cómo están? Hola, Sandra, bienvenida. Entonces, sí Gracias. escuchan, pero no escuchan bien. No se escucha nada. Nada. No se escucha nada, Kelly. No se escucha sino un medio ahí. Yo no escucho nada. Yo sé que hay una forma, Kelly, pero no me acuerdo ahora acá, porque creo que eres tú quien puede. Pero desde la configuración de mi Zoom. Sí. Ah, ya sé. Ya, yo lo activé. Ahora escuchan. Claro. Competencias para la paz Y ahora territorial. Ahora sí, ¿verdad? Sí, señora. Sí, es que tenía que darle compartir con sonido. Dale. Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema, las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico,
Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surgen a lo largo del alistamiento. La implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Pues mañana tiene que ya digo todo. Tiene que ya, tiene que llego ya. Bien, yo creo que el video, si se fijan, bueno, hay que entender un poco el contexto del video, ¿cierto? Pero el video es, digamos que muy práctico, muy pedagógico y bueno, y da información muy certera. Entonces, si se fijan, el video es o hace referencia al proceso de negociación con la FARC, ¿verdad? No, el video no hace referencia a la implementación de los acuerdos, sino al proceso de negociación que se tuvo en La Habana, ¿ok? Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Por qué quiero resaltar eso? Porque en el video, bueno, yo creo que ya han podido identificar dentro del video cómo pueden participar ustedes ya en la implementación. Hay unos puntos específicos, algunos en donde ustedes son actores o todos somos actores para la implementación
otros en donde son beneficiarios de acciones propias de la implementación. El segundo punto es un punto que toca a los consejos territoriales de planeación, pues porque se trata de la participación ciudadana, ¿verdad? Bien. El primer punto, fíjense que es el punto quizás, yo creo que uno de los puntos más importantes, porque se trata precisamente del desarrollo territorial, ¿okay? A partir de precisamente del desarrollo agrario de nuestro pueblo. Reforma rural integral. Ay. Bien. Entonces, quiero que tengan, por ahí después le pasamos el enlace al chat para que ustedes, cada quien revise el video y repito, venga preparado el viernes. Bien, entonces, ¿por qué quiero resaltar el video o quiero resaltar de que es antes del acuerdo final? Miren, cuando se vota, cuando mucha gente, sobre todo los detractores o los opositores, por así decirlo, al proceso de negociación, tenían un caballito de batalla, por así decirlo, una justificación de que no se diera el acuerdo por un tema específico, y era el tema de la participación ciudadana. Ellos decían que no había habido espacios, que eso era era un espacio de negociación solo del gobierno y de los representantes de la FARC, y que nadie más participaba allí. ¿Okay? Cosa que era totalmente, o que siempre fue totalmente falsa. No sé si alguno de ustedes, por lo menos a mí sí me tocó, Naciones Unidas, y en Colombia lo coordinó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, establecieron o desarrollaron más bien unas mesas regionales por toda Colombia. Yo recuerdo que en la costa Caribe se hicieron mesas en Sincelejo, en Barranquilla y creo, si no estoy mal, en Valledupar. ¿Okay? Para que participaran diferentes, acá a Sincelejo vino gente de Córdoba, creo que también vino gente de Bolívar, bueno, total era para que participara diferentes departamentos en los regionales. Y allí recuerdo yo que lo que se recogía era toda la información, todas las propuestas que desde las organizaciones sociales, que desde el mismo ciudadano común se presentaba, ¿ya? Y lo digo así porque a mí me tocó ser el coordinador de una mesa de entre todos los espacios, y me tocó sistematizar todas las propuestas presentadas por los participantes de esa mesa. Entonces fue un caballito de batalla que tenían los opositores y decían que eso nunca hubo participación. Participación sí la hubo, solo que la hubo en espacios exclusivos o específicos para eso, pero en donde si usted se inscribía, usted participaba dentro de esas mesas, ¿ok? Entonces, yo diría que sí hubo ¿cómo es? No solo la verificación, sino la participación de los ciudadanos, de los actores territoriales. En todo el Digamos sentido que sí existió la oportunidad. Claro, sí hubo la oportunidad, ¿ya? Y no era una oportunidad para pocos, no era selectivo, ¿ya? Tú te podías inscribir y si te inscribías a tiempo, pues podías participar. Entonces sí hubo la oportunidad, ¿ok? Entonces, quería aclarar eso porque, bueno, era algo que me tocó hacerlo por lo menos en donde me movía, porque escuchaba mucha gente decir,
eso, nadie tuvo oportunidad de pasar propuestas ni nada de eso. Falso, ¿ya? Muy falso. No se Bien. disculpa. César. Sí, no, yo quería complementarte algo. Entre el año 2012 y 2013, por lo menos acá en San Juan, 5 personas participamos en un comité que se llamaba Comité Local de Desarrollo Rural. Y en ese tiempo lo que hacíamos era eso, visitar otras comunidades y recoger toda esa información, porque de allí esa información iba a pasar a las mesas de La Habana. Entonces sí participamos. Claro, así fue. De hecho, todas las propuestas que me tocó a mí sistematizar se fueron a La Habana, ¿ya? Entonces a veces yo creo que estos procesos tienen algo, todos los procesos de promoción de desarrollo tienen algo, y es que si ustedes hacen una mirada, uno siempre termina encontrándose a las mismas organizaciones, a las mismas personas, a los mismos actores, y no porque sea algo cerrado de esos actores, sino que hay mucha gente que yo le decía la otra vez, que ve a uno como extraño. Bueno, ¿y qué hacen? ¿Qué es lo que tanto hacen? Que no sé qué, que van a arreglar el mundo, ¿qué tal? En fin, ¿ya? Pero entonces mucha gente se pierde precisamente de poder aportar seguro cosas que tiene para aportar. Bien, entonces quería precisamente con el video y con esta intervención decirles de que sí fue un proceso con mucha participación ciudadana, y que pues yo recuerdo que había una señora que en el tema de salud, que ella decía, si yo tengo tantos contratos, ¿por qué yo tengo que pagarle por todos lados a la salud? Tienen que descontarme, y aparte, si trabaja mi esposo, también tiene que mi esposo pagar. Y fue algo que trató de proponerse ahí, desafortunadamente no pasó, pero es cierto, o sea, si somos 3 en la casa y los 3 trabajamos, los 3 cotizamos y nos atienden igual. Nos atienden igual. Bien, entonces voy a presentarles pues las generalidades ya de lo que quedó en el acuerdo final como tal. Entonces, disculpen. Lo primero, bueno, es saber bien qué son los acuerdos de paz, ¿verdad? Porque acá se hablaba de... Recuerden que acá fue una dejación de armas. Recuerden aquello, que acá fue una dejación de armas y no fue como tal una... primero no fue una rendición del grupo armado, tampoco fue un sometimiento, ¿verdad? Y pues fue una negociación, ¿ya? Entonces, un acuerdo de paz pues hace referencia al proceso que generalmente implica una negociación política entre dos partes en conflicto, y que aunque sea entre esas dos partes del conflicto, perdón, alguien tiene la... Ya yo coloqué. Ok, aunque sea entre dos partes del conflicto, y que por lo general es el Estado, ¿verdad? Por lo general es el Estado con un actor armado, no implica que los terceros, los ciudadanos, no estemos involucrados en esa negociación. Y si estamos involucrados, porque en última somos son los ciudadanos los que terminan pues sufriendo las consecuencias de ese conflicto, ya sea de un lado o de otro lado, ¿verdad? Bien, muchas veces este tipo de conflictos pueden ser hasta entre dos países. Entonces no necesariamente es un conflicto interno, sino que también puede ser una guerra interna, como por ejemplo lo ha tenido Corea del Norte con Corea del Sur, como lo que ocurrió con la Primera y la Segunda Guerra
mundial, y como ocurre con otros países también, como Israel con Pakistán, ¿es verdad? Bien. Como les decía, puede ser un conflicto armado interno que se basa fundamentalmente entre la confrontación del Estado con fuerzas al margen de la ley. Es posible que también se refiera a un proceso de negociación entre dos actores armados diferentes a las Fuerzas Armadas del Estado. Por ejemplo, disidencias de la FARC con el ELN, bandas criminales, bueno, no criminales como tal, pero sí que mantienen ciertos dominios del territorio y que terminan afectando a los ciudadanos. Entonces, miren que el año pasado ocurrió algo. El año pasado en México capturaron, creo que fue el año pasado, ¿verdad? Capturaron al hijo de ¿cómo es? Del Chapo Guzmán, ¿verdad? Sí, lo capturaron. Hay alguien que siempre ha estado por encima siempre estuvo por encima del Chapo Guzmán y siempre ha sido el líder, por así decirlo, el señor del cartel de Sinaloa. ¿Ya? Esa persona hace más de 20 años están tratando de capturarla y nunca han podido capturarlo. ¿Ok? Entonces, cuando capturan al Chapo Guzmán, este señor decide proteger a la familia del Chapo Guzmán. Entonces, capturan a un hijo del Chapo Guzmán y se forma cipote guerra, por así decirlo, civil en México, ¿verdad? Sobre todo en el área de influencia del cartel de Sinaloa, porque habían capturado al hijo del Chapo Guzmán. ¿Saben qué decidió el presidente de la República de México? Decidió mejor, ¿cómo es? Dejar en libertad al hijo del Chapo Guzmán por la confrontación que ya se veía en las calles. De hecho, hay videos en donde se muestra que ya los soldados no quieren confrontar al grupo armado del cartel y terminan dándose las manos, terminan saludándose, porque en últimas ustedes saben que los que terminan estando en la guerra, pues es población del común, ¿verdad? Es los soldados del común, por así decirlo. Bien, entonces un acuerdo de paz lo que busca es precisamente eliminar el conflicto que se esté presentando entre dos o más actores. ¿Okay? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial ustedes saben que había un grupo de aliados y un grupo pues que eran los que se habían unido a los alemanes, ¿verdad? De Hitler. Bien, en este caso el proceso de paz tuvo varias etapas. ¿Okay? Una etapa que fue la fase de designación de principios, de mecánica, de lógica, es decir, de cómo era que se iba a dar todo el proceso de negociación, pero que, ojo, todo el proceso tenía como objetivo el fin del conflicto. ¿Ok? El fin del conflicto, que en este caso se le llamó como tal, o para garantizar ese fin del conflicto, perdón, estaba lo que se conoce como la dejación de armas. ¿Ok? Entonces, en últimas, el fin del conflicto buscaba la dejación de armas por parte del grupo insurgente, en este caso de la FARC, y unas garantías para ellos, y no solo para ellos, sino unos elementos, por así decirlo, dentro del acuerdo, y que fueron los puntos que se negociaron para precisamente comenzar la implementación de el acuerdo final. Entonces, el segundo paso es la fase de negociación. En la primera fase, ¿qué es lo que se dice? Bueno, esa fase, entre otras cosas, esa primera fase fue secreta. Porque recuerden que cuando ya surge a flote que va a haber una negociación entre el gobierno y la FARC, lo que también surge era que
hacía rato pues se venían reuniendo, ¿verdad? Entonces hubo una fase secreta en donde ellos decidieron que iba a ser en La Habana, en donde iban a estar tantos representantes de la FARC, tantos representantes del gobierno nacional, unos veedores internacionales o garantes, y que eso implicaba algunas garantías, por ejemplo, que no fueran a capturar a los negociadores de la FARC, este tipo de cosas. ¿Sí? La segunda fase ya es todo el proceso de negociación. Y la tercera fase, que es en la fase en donde estamos, que prácticamente tiene que ver con la implementación del acuerdo final, pero que hace referencia a el tema de la construcción de paz. ¿Okay? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podríamos medir que realmente estamos, díganme un solo indicador, que realmente estamos en una fase de construcción de paz? El indicador de las bajas ya no es lo mismo cuando había una guerra interna, el ejército se enfrentaba con los grupos irregulares, en el caso de la guerrilla, y se presentaban muchas bajas y se reflejaban los índices en los hospitales. Perfecto, excelente respuesta. El principal indicador es precisamente la tasa de muertes, la disminución en las tasas de muerte que es notoria y que como decías antes, pues eran muchos, ¿verdad? Eran muchas muertes violentas precisamente por el tema del conflicto, de la confrontación armada entre las fuerzas del gobierno, la FARC, o de las incursiones que la FARC hacía sobre diferentes territorios, el tema de atentados terroristas. El secuestro también es otro indicador. Entonces, que se quiera vender hoy que no ha servido, sí ha servido. Ha servido muchísimo y ha servido tanto que no tenemos cómo calcular, siquiera, y será imposible, de las vidas que hemos dejado de pagar o de colocar precisamente por estar en conflicto, o más bien por no estar en conflicto, ¿cierto? Ustedes saben cuántos policías secuestrados, cuántos soldados fallecidos. Si lo miramos solo de ese lado, pues, del otro lado también. Cuántos guerrilleros dados de baja, en fin. Entonces, de hecho, miren algo. Miren cómo precisamente la guerra o el conflicto y la posición de unos y de otros se refleja en los lenguajes que se utilizan. Miren que yo precisamente les dije, los soldados muertos, los guerrilleros dados de baja. ¿Qué ocurre? Que cuando yo digo el soldado muerto, ya ahí estoy admitiendo un delito, que es el homicidio. ¿Lo mató quién? Bueno, lo mató el guerrillero, por ejemplo. Allí admito un delito. Pero cuando digo el guerrillero dado de baja, ya allí no es admisible el delito, ¿verdad? Porque no digo el guerrillero asesinado, sino el guerrillero dado de baja. ¿Ven? Entonces, todo eso hace parte de precisamente de ese escenario de conflicto, ¿verdad? Y de cómo uno u otro actor maneja precisamente dentro de la dinámica del conflicto, pues hasta el lenguaje, ¿ya? Hubo algo en una intervención del presidente Santos, precisamente en esas negociaciones, una intervención de él que siempre se me quedó y que creo que es muy importante. Él decía,
es que nosotros hasta en el lenguaje tenemos que comenzar a disminuir el conflicto, ¿ya? Nosotros no, si nosotros ofendemos, estamos precisamente promoviendo escenarios conflictivos, ¿verdad? Yo ayer estaba en el ARA haciendo una compra, creo que fue ayer, no recuerdo bien, y yo vi una sola cola para la caja, pero vi 2 cajeras. Me pareció raro, yo dije, carajo, pero claro que una cajera, las 2 cajeras estaban atendiendo a un cliente diferente, obviamente, ya, pero entonces en una caja no vi cola. Entonces yo me acerqué y pregunté a los que estaban en la cola, ¿es una sola cola? Sí, sí, claro, es una sola cola, me dijo una señora. Yo me coloqué allá del otro lado, eran como 5 personas, como 5 conmigo cuando me coloqué. Miren, después llegó otra gente, ni siquiera preguntaron, ni siquiera miraron, o sea, no tuvieron el sentido común y purulón, se colocaron detrás de la muchacha que estaba pagando en la caja que, entre comillas, estaba vacía, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de acciones, todo ese tipo de, ese tema que el colombiano, que no, que somos vivos, que eso es falso. Eso es una sociedad en donde lo que promovemos es conflicto, ¿verdad? O sea, es una sociedad en donde tú lo que estás promoviendo es ciertos resentimientos, precisamente porque de pronto no lo haces a propósito, no lo haces pensando en que vas a hacerle la maldad al otro, pero que a veces el instinto te lleva a cometer imprudencias y a enfrascarte o por así decirlo, a ser determinador de cosas conflictivas, ¿ya? Entonces, cuando Santos mencionó eso, yo dije, no, este señor tiene razón. Este señor tiene mucha razón. A veces nosotros nos dirigimos no a mal, sino porque de pronto te acostumbraste a hablar de una forma y resulta que el lenguaje que estás utilizando es un lenguaje conflictivo, ¿verdad? Bien, entonces hoy lo que tenemos que comenzar a evaluar es qué tanto estamos en esa tercera, en ese tercer paso, que va a ser un paso ojalá infinito a lo largo del tiempo, en donde siempre estemos en construcción de paz y que lleguemos a un status quo en donde todo el mundo se sienta bien, ¿verdad? Pero ¿eso qué implica? O sea, no solo implica que ese indicador que decíamos de muerte ya no esté presente, sino que también implica que las brechas sociales existentes se vayan disminuyendo, ¿verdad? Si el campesino que está, ustedes se imaginan ahora los paperos, ahora resulta que también la zona bananera, la zona de plátano aquí también entró en crisis, ¿verdad? Entonces, si el campesino precisamente no tiene la ayuda, no tiene la forma de cómo poder a través de su trabajo ir cerrando esas brechas sociales, esas brechas económicas, tiene que buscar otro negocio, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas también hay que trabajarlas para garantizar precisamente esa construcción de paz, ¿okay? Y tenemos instrumentos para eso. Bien. Entonces, estos son los 6 puntos que se negociaron. Estos son los 6 puntos del acuerdo final, la política de desarrollo agrario. Nosotros sabemos quizás que gran parte del conflicto en Colombia, o la principal razón del conflicto en Colombia, es precisamente el acceso a la tierra, ¿verdad? Entonces, frente a eso, pues no se está promoviendo dentro del acuerdo que se le quite la tierra a uno
y se les dé a otro. No, no es eso lo que se está promoviendo. Se promueve una reforma integral que permita que el campo sea un campo más productivo, que haya una seguridad alimentaria, recuerden lo que veían en el video, y que, por supuesto, el campesino tenga acceso precisamente a ese factor productivo. Está el tema de la participación política, en donde, repito, ese es el punto 2 en el ítem 2, es decir, en el punto 2.2, allí hace referencia a todo el tema de fortalecimiento de la participación política y sobre todo al tema especial de los consejos territoriales de planeación. El punto 3 es el fin del conflicto, precisamente ese fin del conflicto, uno de los antecedentes o uno de los elementos clave fue la dejación de armas. Luego viene la solución a problemas de las drogas, en el sentido de que la financiación o parte de la financiación del grupo venía precisamente del tema de drogas. El derecho de las víctimas, que todos en este país somos víctimas del conflicto armado, pero sabemos que el que estaba ahí debajo del techo, en donde pasaba el proyectil o algo, o que sufrió la pérdida de uno o de varios seres queridos, pues, son mucho más víctimas. Y el tema de la implementación de los acuerdos, que es en donde estamos. Esos fueron los 6 puntos que precisamente pues quedaron dentro del acuerdo final. Aquí están los 6 puntos, nuevamente. Hay unos puntos claves que tienen que ver precisamente con el insumo principal, por así decirlo, y que van a garantizar el derecho a las víctimas, el fin del conflicto, una buena implementación, que es el tema de la reforma rural, el tema de la participación política, y por parte del gobierno, como punto clave del gobierno, el tema de las drogas ilícitas, como exigencia del gobierno. Entonces, la reforma rural, ¿qué comprende? Bueno, les decía, una razón fundamental, una justificación, una causa más bien, una de las principales causas del conflicto armado en este país es el tema de tierra. Hoy tenemos un índice altísimo. Bueno, este fue el último índice del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de casi 1. El Gini de tierras es un índice que comprende valores de 0 a 1. Entre más cercano a 1 esté, es porque hay una mayor concentración de tierra. Entre más cercano a 0 es porque hay mayor igualdad. ¿Okay? Menos concentración. Entonces, lo que vemos es que en este país la concentración de tierras, en la tenencia de la tierra es altísima. ¿Okay? Hay desigualdad en la propiedad rural. Y aparte de la desigualdad, hay un problema de informalidad en la tenencia de la tierra. Entonces, muchos campesinos tienen sus tierritas, pero no cuentan con un título sobre la tierra, ¿verdad? Un título de propiedad. Las 3/4 partes de los municipios del país son netamente agrícolas, rurales, agropecuarios. Eso es falso, que hay municipios, no, que el municipio tiene una cabecera municipal. Pongo un ejemplo, en estos días estaba revisando la información de Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar, creo que en el 70% de la población, un poquito más, está en la zona urbana, pero resulta de que en la zona urbana depende mucho de la producción rural. Entonces, ¿hasta qué punto el municipio es urbano? Cuando sus relaciones económicas, sus relaciones productivas dependen de lo rural. Entonces, todo eso hay que evaluarlo. El 76% de las personas que habitan en la ruralidad tienen necesidades básicas insatisfechas
enormes. No cuentan con alcantarillado, si cuentan con acueducto, pues no es tan bueno el servicio, muchas veces no tienen acceso. En fin, hay necesidades básicas insatisfechas muy sentidas, ¿verdad? Bien, la atención en salud es precaria para lo urbano, se puede imaginar para lo rural. Bien, muchas de las tierras que tienen los municipios del área rural presentan conflictos en el uso del suelo. ¿En qué sentido? En que la mayoría pueden estar utilizadas en, por ejemplo, ganadería extensiva, cuando su vocación principal es la agricultura. Entonces ya ahí entran unos conflictos en el uso potencial del suelo, o en el uso más bien del suelo. Bien. Entonces, ¿cuáles son los pilares precisamente del tema de la reforma o del tema rural dentro de los acuerdos? Está el acceso y uso de la tierra. Ahí pues se ha promovido la creación de un fondo de tierras y otros tipos de accesos que permitan precisamente el acceso, valga la redundancia, a la tierra a los campesinos. Entonces hay un tema de subsidios y de créditos, pero también para ir mejorando precisamente en ese tema de las condiciones de vida, está planes de vivienda con asistencia técnica y capacitación. Ahí les decía, como hay una alta informalidad en la tenencia de la tierra, pues se ha promovido dentro de la implementación el tema de la formalización masiva. Creo que este año San Jacinto, el año pasado fue ovejas, o en el periodo pasado fue ovejas. En este periodo creo que San Jacinto, y no sé hasta qué punto San Juan, me ayudan a ver, van a implementar los catastros multipropósitos, ¿ya? Que busca precisamente dentro de los productos la entrega de títulos a los campesinos para precisamente entrar en esa formalización, formación y actualización de catastro. Ahí está el tema para el impuesto predial rural. Hay propietarios grandes latifundistas que muy poco pagan sobre la propiedad que tiene, y el campesino que tiene pocas tierras, que la tiene formalizada, pues siempre está pagando su impuesto predial. Bien, un segundo pilar son los programas de desarrollo con enfoque territorial, del cual los 3 municipios son PEDET, ¿verdad? Y ustedes saben que dentro de los PEDET hay unas acciones bastante estratégicas, no solo en materia productiva, sino en materia social, hasta en cultural, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema ambiental, que ustedes precisamente de alguna forma son garantes porque tienen que hacer seguimiento y evaluación o el control social sobre esas acciones que quedaron determinadas en los PEDET y que se recogieron parte de ellas en el plan de desarrollo municipal. Entonces, ahí se tiene el tema de lograr la transformación del campo y el ámbito rural, de que tengamos un campo más competitivo. Está para todas las zonas rurales, o sea, todos los municipios PEDET tienen un enfoque bastante rural, ¿okay? Dentro de precisamente ese plan. Planes de acción para la transformación regional. Estos PEDET van a permitir, bajo la articulación y asociatividad de los territorios, que el desarrollo sea promovido de forma regional. Y pues hay unos mecanismos de participación dentro de los PEDET para instancias de decisión de los distintos niveles territoriales. De hecho, la semana que viene ustedes tienen unas mesas de trabajo para PEDET, ¿o me equivoco? Sí, algunos tienen la semana que viene y otros tienen a finales de mes. Ok. Sí,
Sí, José, Toluviejo le toca la semana que viene el trabajo con el grupo motor. Bueno, yo espero que ustedes estén dentro de este grupo motor ahí mirando a ver qué. Sí, yo hago parte del grupo motor. Incluso soy la tutora del grupo motor acá en Toluviejo para ese tema. Bueno. Y está el otro pilar que es... Sí, yo tengo el 11, 12 y... Bueno, este es el otro pilar que es planes nacionales para la reforma rural integrada. Entonces, ¿qué contemplan esos planes? El tema de infraestructura y adecuación de tierras, el tema de desarrollo social, estímulos para la producción agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa. Miren esto. Yo, en los municipios en donde pude asesorar planes de desarrollo, incluí precisamente el tema de economía solidaria y cooperativa. Ustedes saben que a nivel nacional existe el Plan FES, ya que es precisamente el plan de fomento a la economía solidaria y cooperativa, que lo que busca es precisamente ir mirando cómo las asociaciones comienzan a fortalecerse para enfrentar esos procesos de reforma rural integral. Y luego está el sistema de garantía progresiva de derecho a la alimentación. Entonces, esos tres pilares son importantes dentro del tema de la reforma rural integral. Aquí está. Les decía lo del fondo de tierra, el apoyo a los campesinos con créditos y subsidios, el tema de políticas públicas de tierra que respondan a la vocación, para ir mejorando los conflictos por el uso de tierra, la protección de áreas de interés ambiental. Por ejemplo, sería importante que en los 3 municipios, ustedes como Consejo Territorial de Planeación revisaran el tema de pagos por servicios ambientales, que comenzaran a desarrollar. Sabemos que hay poseedores, por así decirlo, de tierras, ya sean pequeños productores, campesinos, que están ubicados en zonas que de alguna forma son ecosistemas estratégicos o que son cercanos a los ecosistemas estratégicos. Entonces, es importante que esa zona se proteja, pero sabemos que si esa zona se protege, ¿cómo hace el campesino para obtener su seguridad alimentaria? Entonces, es allí donde el gobierno, a través de la gestión municipal, con el ministerio o con las CAR, desarrollan proyectos para esquemas de pago por servicios ambientales. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que comenzarlas a revisar, porque ya hay un acuerdo final, hay un acuerdo en donde se estipuló eso y es una política nacional. Así hay un gobierno que de pronto quiera modificar algunas cosas, pero lo que se tiene hoy es eso. La jurisdicción agraria, en donde el gobierno pues se ha comprometido en crear una jurisdicción agraria que tenga la capacidad de resolver precisamente las disputas que hay en los territorios en materia de, ustedes saben que hay un tema de que algunos compraron tierra, un tema de restitución de tierra, por así decirlo, ¿verdad? Entonces todo eso hay que comenzarlo a revisar. El tema de extensión y actualización del catastro, les decía, el catastro multipropósito, que busca, entre otras cosas, la formalización y precisamente darle más fuerza al sistema fiscal municipal. Las zonas de reserva campesina, en Montes de María de Bolívar ya hay una reserva campesina. Se está buscando la conformación de otra reserva campesina en Sucre, y que son espacios precisamente que van a brindar ciertas garantías para mejorar no solo en el tema de seguridad alimentaria, sino en un tema de excesos productivos, excedentes productivos para vender. Y la construcción de infraestructura rural. Hombre, en el campo estamos necesitando sistemas de riego, necesitamos conectividad, necesitamos maquinaria, equipos, en fin. En el tema de la droga, pues la sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos,
el narcotráfico y el consumo. Esta última parte, ojo con esta última parte. Miren lo que dice ahí, y esto debió quedar así, en los planes de desarrollo. Yo en la formulación siempre le decía a los pobladores, ojo con la competencia del municipio para el tema de salud. El municipio tiene 3 elementos fundamentales que le corresponden en el tema de salud, y uno de ellos es precisamente el tema de salud pública. Y aquí en los acuerdos quedó precisamente el tema de consumo como un tema de prevención y problemas de salud pública. Entonces, ¿qué pasa? Que en el municipio de pronto encontramos unos muchachos que no tienen escenarios de protección y que por el contrario están consumiendo sustancias alucinógenas, y entonces para el consumo lo que hacen es echarle la fuerza pública, ¿no? Eso es un tema de salud pública, no es un tema policivo ni coercitivo ni nada de eso, es un tema de salud pública que debió quedar bien evidenciado, y sobre todo con acciones estratégicas dentro de los planes de desarrollo. Aquí está pues más o menos el tema de la sustitución y erradicación de los cultivos. Eso implica en donde hayan cultivos, en donde haya habido cultivos, que el gobierno comenzara a sustituir con cultivos igual de beneficiosos para los productores. El narcotráfico, no voy a ahondar en esto, y aquí está lo que les decía. Se reconoce cómo el problema del consumo debe ser abordado desde un enfoque de derechos humanos y salud pública. No es un tema que se tenga que trabajar como un enfoque criminal, y es en eso en que se ha basado. Una cosa es la banda criminal que se dedica a venderlo. O sea, una cosa es la oferta. Otra cosa es el consumo. Y el consumo debe mirarse como un tema de salud pública. Y entonces, en ese sentido, ¿qué incluye el acuerdo? La participación pública en el diseño del Programa Nacional de Intervención Integral para el Consumo de Drogas Ilícitas. ¿Qué quedó de eso dentro del plan de desarrollo? Hay que revisarlo. Pero miren lo que dice: que articule a distintas entidades y coordine el proceso de revisión, ajuste y puesta en marcha de una política pública al respecto. Entonces, ¿qué quedó de eso dentro de mi plan de desarrollo municipal? Hay que revisarlo. La creación de un sistema nacional del consumidor de drogas ilícitas que se enfoque en acciones complementarias de rehabilitación e inserción social. ¿Ya? Entonces, no es corretear al consumidor, no es la penalización, no es el castigo fuerte, sino es mirar a ver cómo nos preparamos para la atención, para prevención y para atender la problemática como tal. Bien, el tema de la participación política. Entonces les decía que les hago una pregunta. Si nosotros estamos implementando un acuerdo y en el territorio, no sé si sea el caso de estos 3 municipios, pero por ejemplo en Ovejas, yo sé que en Ovejas ocurre, tenemos un grupo de reincorporados. ¿No creen ustedes que deben tener de alguna forma participación dentro del Consejo Territorial de Planeación? Claro que sí, debería. ¿Sí ven? Claro, José, sí, claro. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo es meterse en la cabeza el acuerdo final, meterse en la cabeza el proceso
que se llevó de paz y meterse en la cabeza el proceso de construcción de paz. ¿Okay? Entonces, en el tema de participación política, no solo debemos nosotros garantizar nuestra participación dentro de todos los procesos de planeación territorial, sino que debemos exigir que se garantice eso, sino que también el Consejo Territorial de Planeación, dentro de su conformación, debe garantizar que participen todos los actores del territorio, sobre todo aquellos que han estado involucrados en este tipo de procesos, ¿verdad? Bien. Aquí está en el tema de acuerdo de participación política, entonces está derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política. Entonces, en todos los territorios debe precisamente presentarse eso. Por eso es que una de las acciones es que el candidato perdedor que no salga electo como alcalde, por ejemplo, inmediatamente obtenga una curul dentro del Consejo Municipal, dentro de la Asamblea si es para gobernador o el Senado si es para ¿cómo es? Para la presidencia, ¿verdad? Los mecanismos democráticos de participación ciudadana, fortalecimiento de esos mecanismos y la mayor participación en la política de todos los sectores. Aquí está el tema de la garantía para el ejercicio de la política. Entonces, ahí aparece el estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política y también aparecen las garantías de seguridad para el ejercicio precisamente de esa oposición política. No voy a leerles esto porque, bueno, ustedes lo van a tener. Los mecanismos democráticos de participación ciudadana, ahí están las garantías para la participación ciudadana y para los movimientos y organizaciones sociales. Entonces, la garantía para la movilización y la protesta, el tema de la participación ciudadana a través de medios de comunicación. Ustedes como tal, fíjense cómo pueden ir precisamente solicitando los espacios en los medios de comunicación para hacer el ejercicio de participación ciudadana con sus sectores. Tema de rendición de cuentas, por ejemplo. Garantías para la reconciliación, convivencia, tolerancia y la no estigmatización. Y el fortalecimiento de la planeación. Aquí están ustedes. Fortalecimiento de la planeación democrática y participativa. Y miren lo que dice. Se revisarán las funciones y conformación de los consejos territoriales de planeación para ampliar la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo, medidas para la conformación de los consejos territoriales de planeación con representación amplia y pluralista. Fortalecer el papel de las juntas administradoras locales. Uno de los ajustes normativos es que los conceptos emitidos por estos organismos sean respondidos por las autoridades públicas. O sea, si hablamos del plan de desarrollo municipal, ustedes sobre ese plan emitieron un concepto. ¿Qué tenía que hacer la autoridad pública? Responderle sobre ese concepto. ¿Y qué era responderle? Miren, nos parece que la línea tal falta, por ejemplo, por decir algo, en salud falta el tema de las drogas ilícitas, por así decirlo, del consumo de drogas, perdón, del consumo de drogas. En el tema rural falta el tema tal, mire que se puede fortalecer con esto. Bueno, frente a todas las observaciones que dieron ustedes, por lo menos debió emitir una respuesta la entidad territorial diciéndole serán acogidas o lo invitamos a que participe con nosotros en una mesa de trabajo para ajustar el plan de desarrollo. En el concepto que emitan sobre evaluación y seguimiento deben recibir una respuesta por parte del municipio, de la entidad territorial, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo claramente queda involucrado el Consejo Territorial de Planeación dentro del acuerdo final de paz, ¿verdad? Mayor participación en la política, ahí está, se renovarán
removerán, perdón, obstáculos y harán cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven su personalidad jurídica, el tema del régimen de transición por 8 años, la igualdad de condiciones en la competencia política, el tema de financiación, divulgación de programas, entre otros, la promoción en la participación electoral y la circunscripción transitorias especiales para la paz, que era la representación en la Cámara que iban a tener pues algunos territorios. El otro punto es el acuerdo sobre víctimas, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pues aquí lo que tenemos es como temas centrales dentro de todo el sistema es la jurisdicción especial para la paz. Precisamente hoy en la mañana leía una noticia en donde decían que la JEP ha registrado mejores y más resultados que la justicia ordinaria dentro de todo este tema del conflicto que ha habido en Colombia. Medidas de reparación integral para la construcción de paz, el tema de garantías de no repetición, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. De hecho, acá en Sincelejo tenemos una oficina de esta unidad de búsqueda de personas, y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Esos son pues los elementos del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición. La reparación integral para la construcción de paz. Nuevamente vuelven a aparecer dentro de este tema de reparación integral para la construcción de paz, el tema de los PEDET. ¿Okay? Y miren cómo se tiene carácter reparador de los planes de desarrollo rural con enfoque territorial. O sea, que precisamente por los espacios que se estuvieron para la formulación, para la construcción del PEDEC, queda garantizado que dentro de ese PEDEC, dentro del instrumento como tal, hay un carácter reparador. ¿Okay? Y que por lo tanto, solo se va a obtener esa reparación si precisamente ese plan de desarrollo territorial se ejecuta como quedó formulado. ¿Okay? Entonces, pero también están los planes de reparación colectiva con enfoque territorial y los planes nacionales de reparación colectiva. ¿Okay? Ahí está también el tema de rehabilitación psicosocial, en fin. Construcción integral para la paz. Aquí está nuevamente esto. Déjenme yo. Bueno. Aquí, miren este elemento. Medidas sobre la restitución de tierras. Ustedes saben que hay muchos procesos de restitución de tierra, sobre todo acá en Montes de María, que deben tener sus garantías, ¿ya? Y que en medio de ese proceso, la garantía de derechos no es solo sobre el que se restituya la tierra, por así decirlo, sino que se garanticen elementos como la seguridad ciudadana y demás, ¿verdad? La protección de derechos humanos, etc. Bien, en el tema de la no repetición, el principal objetivo es contribuir a la prevención y garantía de no repetición de las violaciones y del conflicto mismo de diferentes maneras. Entonces ahí está el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados. Lo primero que se debe hacer es reconocer que estas personas, que estos ciudadanos fueron vulnerados en sus derechos. ¿Okay? Lo segundo, pues, es el reconocimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto, que se esclarezca en qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Okay? Que se esclarezca cuáles fueron las violaciones de derechos humanos y las graves infracciones del derecho internacional humanitario. Lo otro es la promoción de la convivencia sobre la base de los reconocimientos de responsabilidad que se hagan dentro del marco de esto, y la lucha contra la impunidad. ¿Okay? Y pues el fin del conflicto, que en primera instancia
lo que se tenía que dar y se dio fue el cese al fuego, las hostilidades, y esto fue de forma bilateral. La reincorporación de la FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, pues nosotros sabemos que se ha reincorporado, bueno, que hay unas disidencias, algunos grupos no entraron finalmente al acuerdo, luego otros entraron y salieron, en fin. Y las garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales, incluyendo sucesoras del paramilitarismo y de sus redes de apoyo. Y pues sobre esto sabemos que hay muchos excombatientes pues que han sido asesinados y bueno, no se ha garantizado, por así decirlo, esto. Aquí está lo del cese al fuego. No voy a entrar en esto. Y bueno, finalmente viene un tema de monitoreo y verificación, que es precisamente que se monitoree y se verifique que los acuerdos se están cumpliendo como quedó estipulado en el acuerdo final. Bueno, ya sabemos el tema de la reincorporación de la FARC a la vida civil. Okay. Profe, se escucha bajito acá, la voz no se oye casi. Bueno, no, era que no estaba hablando. Bien, ahora sí. ¿Se escucha bien? Entonces, miren, esto no se oye casi acá. Déjenme a ver si yo se escucho bien. Se escucha mejor. Okay. Y el último tema es pues, los mecanismos de implementación y verificación. Se oye bajito, voy a utilizar los audífonos. Ok, y ahí tenemos tres elementos. La Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final. Sí. Y resolución de las diferencias, el componente internacional de la verificación, ¿okay? Que hay una comisión para eso, y el componente de acompañamiento internacional. Ese componente internacional de verificación comprueba que el estado y avance de la implementación de los acuerdos. Por eso siempre va a haber una comisión internacional que precisamente haga seguimiento y verificación que se estén dando, que se esté cumpliendo con los acuerdos, con lo pactado en el acuerdo final. Y en el componente de acompañamiento, pues hay apoyo de experiencia, recursos. Miren, en los PEDET, el gobierno va a recibir algunos recursos de la cooperación internacional, pero eso implica que se cumpla con lo establecido en el acuerdo. Bueno, eso era pues lo que íbamos a trabajar hoy, todas esas generalidades. Yo creo que con esas generalidades ustedes se van ubicando no solo en el tema de cómo son actores beneficiarios, yo creo que todos somos actores beneficiarios del Acuerdo Final para la Paz, sino a lo que me refiero es acciones específicas que los benefician a ustedes, sino también cómo ustedes participan para que se garantice que se cumplan lo pactado en el acuerdo final. ¿Okay? Cuando ustedes, participaron o participan dentro de la implementación del plan de desarrollo, que sabemos que recoge el plan de desarrollo territorial con enfoque territorial, ya saben que ustedes son actores importantes dentro de la implementación del Acuerdo Final para la Paz, porque allí hay acciones estratégicas que buscan precisamente el logro de muchos elementos pactados en el acuerdo. Listo, eso era todo por hoy. Yo no sé ¿quién tiene alguna participación? ¿Qué quiere decir? ¿Qué aporte tiene? ¿Y de qué estoy hablando yo? Estoy ocupada aquí. Hola.